Yo No, veo solamente te fundación Valle aparece, de o sea, Lili. se quedaron en esta nomás, en la primera, Sí, profe. ¿sí? Bueno, entonces espérate a ver, vamos a ver qué hacemos. ¿Listo? Esperemos un momentico a ver qué pasa. Espérate a ver, volvemos a la reunión. Vamos a dejar de compartir aquí, ¿ya? Y voy a volver a buscar aquí en las ventanas la presentación de patología renal. Acá. Ahí está la diapositiva, ¿la ven? ¿Están Sí, viendo profe. la patología que dice Sí, patología profe. renal o no? ¿Sí la están viendo? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, aquí voy a cambiar de diapositiva. ¿Ahí cambió de diapositiva o no? Profe, ¿Sí cambió de diapositiva? Sí, sí, cambió. profe, Ah, bueno. ¿habría algún problema si se graba la clase? No, no hay ningún problema si tú quieres grabarla. Bueno, Dale, gracias. bueno. Entonces acá tenemos, ya cambiamos de diapositiva, estamos en la diapositiva en la cual hay un riñón que nos está mostrando cuáles son los que constituyen el riñón. ¿Está bien? Bueno, bueno. Entonces ahora siempre pasamos a algunas de las funciones que tienen los riñones. Samuel Castillo, ¿tú me puedes decir cuáles son las funciones del riñón? Hola, profe. Hola, Samuel. Pues filtrar y excretar desechos, productos de desecho, ¿no? Ajá, Y pues también sirve para la presión arterial o para la regulación. ya. Sí, varios funciones. Bueno, entonces, ¿te parece que las funciones del riñón son para regular la presión arterial y para excretar los productos del metabolismo únicamente? Bueno, el riñón tiene muchas más funciones. ¿Quién le puede ayudar un poquito? ¿Podría ser Valeria González? Profe, también cómo funciona endocrina y para regular o mantener el equilibrio ácido-base. Sí, tienes toda la razón, Valeria. Dentro de las funciones del riñón está la excreción de los productos tóxicos del metabolismo. Acuérdense que cuando no orinamos nos intoxicamos. Regula la concentración de agua y de sales, ¿ya? Mantiene el equilibrio ácido básico y el equilibrio del ácido del plasma. Además de que tiene la función endocrina, que es muy importante, que es la secreción de eritropoyetina, de renina y de prostaglandinas. Entonces nos queda ya muy claro cuáles son las funciones del riñón. Bueno, en cuanto a la estructura renal, tenemos que el riñón es un ovillo, o sea, está constituido por múltiples glomérulos que son una parte fundamental de él, además de que tiene también la médula, ¿ya? Y también tiene lo que son la parte excretora de por sí, que son los cálices, la pelvis renal. Bueno, es muy importante tener en cuenta que el riñón tiene una arteria, se deriva de la arteria renal, vienen lo que son las arterias lobulillares, vienen después las arterias arcuadas, ya, y luego viene una arteria aferente y viene un capilar que estoy señalando acá. Si ustedes ven, este capilar tiene ventanitas y como tiene ventanitas se llama un capilar fenestrado, ¿ya? Este capilar fenestrado es fundamental porque es el que permite que pasen los solutos. Además, es importante anotar que el riñón, a pesar de ser un órgano tan pequeñito que solamente pesa 150 gramos, él tiene el 25% del gasto cardíaco, que es una barbaridad. Y de este 25%, el 90% va a la corteza. Cuéntame, a ver, Laura Sofía, ¿por qué piensas que el 90% del influjo que va al riñón va a la corteza? Laura Sofía, ¿estás allí? Hola, sí, Sí, profe. cuéntame. ¿Podrías repetir la pregunta? ¿Por qué piensas que el 90% del influjo de lo que es la sangre que va a los riñones va a la corteza?
Mm, no sé, la verdad. Bueno, va a la corteza porque en la corteza se encuentran los glomérulos. Y en los glomérulos es donde sucede la filtración. ¿Sí? Habíamos visto entonces, hasta ahora lo que hemos visto es la parte arterial del glomérulo. Vimos que termina en estos ovillos, que son más o menos 20 a 40 anillos, ¿ya? Y que sobre este capilar, que es de tipo fenestrado, o sea que tiene ventanitas para que pasen los fluidos, está la membrana basal glomerular, que la estoy señalando acá. Esta membrana basal glomerular está constituida básicamente por colágeno tipo 4, por la laminina, por proteoglicanes y por la nefrina. Esta membrana basal glomerular interactúa con los podocitos, con la podocina, que es otra molécula que se encuentra en los podocitos, que es esta estructura grande que se encuentra acá, y son los que permiten que pasen pequeñas moléculas o moléculas cargadas negativamente y el agua a través de estas hendiduras de filtración. Lo que son las moléculas pesadas como la albúmina ya no deben pasar a través de esta barrera de la membrana basal glomerular. Bueno, ¿está claro o no? ¿Sí les queda claro lo que es la Profe, estructura? yo tengo una pregunta. Dijiste Cuéntame. que la membrana basal estaba constituida por laminina, proteoglicanos, colágeno tipo 4 y ¿qué más? Ya, y proteínas como lo que es la nefrina, ¿ya? Ok, gracias. La nefrina, que es la que va a interactuar con la podocina y que son las que permite que algunas sustancias, por ejemplo, el agua, las moléculas que no son catiónicas, puedan pasar por allí. Bueno, ¿les queda claro o no? Sí, profe. Entonces aquí tenemos ya los vasos sanguíneos, que ya lo vimos. Ya el glomérulo como tal, que es el glomérulo o nefrona, que es lo que estamos viendo allí, pero también el riñón tiene túbulos y tiene intersticio. Entonces vemos que el constituyente pues más importante por donde se lleva a cabo la filtración glomerular es definitivamente el glomérulo. Bueno, en cuanto a cuáles serían las manifestaciones clínicas de una enfermedad renal. Entonces decimos que un paciente está enfermo, o sea, cuando tiene una azoemia. ¿Pero qué es la azoemia? Ya, la azoemia es cuando se suben los productos nitrogenados, o sea, el nitrógeno ureico y la creatinina en la sangre. ¿Por qué? Porque hay una disminución del índice, la rata de filtración glomerular. O sea, hay un problema para la filtración glomerular. Pero esta azoemia tiene diferentes causas. Puede tener una causa prerrenal, una causa renal y una causa posrenal. O sea que puede ser que haya un fallo antes de que la sangre llegue al riñón, un fallo a nivel de la sangre que llega al riñón o bien que haya una obstrucción al flujo renal. Ya, ¿en qué situaciones, por ejemplo, tenemos problemas para que la sangre nos llegue adecuadamente al riñón? Por ejemplo, Mayra, cuéntame, Mayra Guerrero. Mayra, ¿estás allí? Sí, profe. Puede ser Cuéntame de a ver que para ti cuáles serían las situaciones en las cuales necesitemos tendríamos dificultades. O estemos sea, necesitando una azoemia prerrenal, alguna situación en la cual haya azoemia prerrenal. Mayra, ¿me escuchas? sí, profe, en estenosis de la arteria renal. Bueno, diríamos que más nos haría una hipertensión, pero esta azoemia no puede ser sostenida, son como situaciones muy puntuales. Entonces sería, por ejemplo, en los casos en que tú estás en shock o en una hipovolemia, por ejemplo. Ya, cuando estás en shock o en una hipovolemia, ya o en una hipotensión muy sostenida, vas a tener una azoemia prerrenal porque no hay la cantidad de sangre suficiente que llegue al riñón, entonces no hay una adecuada filtración glomerular y por eso se te van a subir los productos nitrogenados en sangre. Bueno, ¿te queda claro? Bueno,
¿Y cuál podría ser una causa que yo tengo una azoemia postrenal? Vamos a preguntarle a un hombre. Vamos a preguntarle a Tomás, Tomás de la Vega. Profe, pues como una obstrucción del flujo, es que no entendí la pregunta, qué pena. Una azoemia, dijimos que podíamos tener causas prerrenales, o sea, antes de que la sangre llegue al riñón, causas renales y causas postrenales, o sea, ya no es el riñón, sino las vías urinarias, ya que nos puedan llevar a que haya un aumento de los productos nitrogenados en la sangre. Ya Mayra nos contó que una azoemia prerrenal podría ser debida a que haya una hipotensión o un shock. Entonces, la pregunta para ti sería, ¿cuál se te ocurre que podría ser la causa de que haya una azoemia postrenal? Por ejemplo, una hiperplasia prostática benigna. Sí, una hiperplasia prostática benigna, básicamente en los hombres, es la causa para que haya azoemias postrenales. Los pacientes que no pueden orinar porque tienen hiperplasias prostáticas benignas que les están tapando el flujo, ya los productos nitrogenados aumentan en la sangre, el nitrógeno ureico y la creatinina. Ya, cuando es un cálculo, los cálculos generalmente son unilaterales y no bilaterales. Entonces no sería tan frecuente que pudieran causar una azoemia postrenal. Y la azoemia renal como tal ya son fallas en sí en la filtración glomerular debido a diferentes causas. ¿Les queda claro? Bueno, ahora vamos a hablar de qué es una uremia. Una uremia es cuando hay manifestaciones o síntomas de la azoemia, o sea, cuando yo tengo un aumento del nitrógeno ureico y la creatinina y este aumento me va a producir síntomas, es cuando ya hablo de que el paciente se encuentra en una uremia. Bueno, en realidad la uremia está asociada a múltiples síntomas. Ya, por ejemplo, pueden haber alteraciones endocrinas, por ejemplo, ¿cuáles alteraciones endocrinas? Puede haber resistencia a la insulina, ya puede haber fallas metabólicas, va a haber pacientes que van a tener estados de aumento de sus lípidos en la sangre. Ya puede haber compromiso del sistema nervioso periférico. Puedo tener una neuropatía periférica debido a que estoy en una uremia. Bueno, ya o puedo tener un coma urémico también, o sea, puedo tener también complicaciones a nivel de mi sistema nervioso central y puedo tener también complicaciones a nivel de mi pericardio y puedo tener, por ejemplo, una pericarditis urémica. Listo, bueno. ¿Cuáles serían las presentaciones clínicas de la enfermedad renal? Bueno, siempre que vemos esta niñita así como toda está, la vemos muy, muy edematizada. Entonces, cuando vemos un edema tan generalizado, pensamos que este paciente tiene una enfermedad renal. Y esta enfermedad renal sería un síndrome nefrótico. Ya, ¿cómo se caracterizaría un síndrome nefrótico? Básicamente en un síndrome nefrótico, yo lo que voy a tener es un edema generalizado y este edema generalizado va a ser porque el paciente va a excretar proteínas. Ya voy a tener una proteinuria masiva de más de 3.5 gramos en el día. Igualmente, ya como voy a tener esta excreción de proteínas, las proteínas van a estar bajas en mi circulación, o sea, voy a tener una hipoalbuminemia. Y debido a que tengo esta hipoalbuminemia, o sea, no tengo proteínas que estén circulando, ¿qué voy a pasar? Mi hígado va a sacar los lípidos. Entonces voy a tener una hiperlipidemia, pero estos lípidos no van a poder ser manejados adecuadamente por el riñón, entonces voy a tener una lipiuria. Entonces vamos a ver más adelante, mucho más exhaustivamente, lo que es el síndrome nefrótico. Pero es muy importante que les quede claro que en el síndrome nefrótico lo que voy a tener es una excreción de proteínas mayor de 3.5 gramos en 24 horas, que esta excreción de proteínas me va a llevar a una baja de las proteínas a nivel circulatorio, a un aumento de los lípidos en la sangre y a una lipiuria, o sea, lípidos también en la orina.
Lo segundo que voy a tener como una presentación clínica de una enfermedad renal va a ser el síndrome nefrítico. En el síndrome nefrítico, el paciente se me va a manifestar con unas orinas color Coca-Cola, color colombiana, o sea, son unas orinas hematúricas, ya, y voy a tener también hipertensión. Igualmente, en algunas ocasiones voy a tener también una proteinuria algo ligera. Otra sería una injuria renal aguda. Esta injuria renal aguda es una falla renal aguda que se manifiesta bien sea como una oliguria, o sea, una disminución de la cantidad de orina que yo voy a producir en 24 horas, menos de 400 centímetros, cuando normalmente voy a excretar de 1500 a 2000, ya voy a tener menos de 50 centímetros de orina en 24 horas. Esta injuria renal aguda puede llevarme o no a una falla renal crónica, que ya serían unas manifestaciones ya prolongadas de esta falla renal inicial. Voy a tener también una hematuria, puedo tener también una hematuria asintomática. Ya, por ejemplo, en el síndrome de membrana basal delgada, puedo tener una hematuria asintomática sin mayores consecuencias, ya, o bien puedo tener una glomerulonefritis, que ya son las entidades en sí que afectan los glomérulos, como una glomerulonefritis rápidamente progresiva, en la cual es una urgencia, que la vamos a ver también más adelante, en la cual voy a tener medialunas que ocupan mi cápsula de Bowman, ¿ya? Puedo tener también infecciones del tracto urinario, ¿ya? O puedo tener también una nefrolitiasis y puedo tener también una tubulopatía. En las tubulopatías son entidades que pueden afectar de primaria o secundariamente el riñón. Ya, ¿cuáles tubulopatías primarias puedo tener? Por ejemplo, lo que es la enfermedad poliquística renal, hace parte como de las tubulopatías primarias en las cuales voy a haber afectado la parte tubular de mi sistema renal, aunque también puedo ver afectado lo que es la parte glomerular. Dentro de las tubulopatías primarias también voy a tener el síndrome de Batten, en el cual voy a tener una asa de Henle muy engrosada y voy a tener problemas con el manejo de voy a tener una acidosis metabólica, ya que va a estar unida a problemas con el manejo de mi equilibrio ácido-base. Ya también puedo tener otras tubulopatías primarias, como es en el Fanconi, en el cual voy a tener dificultades en el manejo de la glicemia, los fosfatos, ya, y lo que es algunos aniones, ya, y básicamente en las tubulopatías se va a manifestar porque voy a tener una polaquiuria, voy a tener una nicturia y voy a tener problemas hidroelectrolíticos. Hay otro tipo de tubulopatías que en sí no es el túbulo el que esté afectado, sino que hay dificultad para el riñón para responder a la vasopresina, que sería en el caso de la diabetes insípida. Bueno, hasta ahí van bien, ¿me entienden? ¿Van Profe, lo de la entendiendo? diabetes, La de la diabetes insípida ¿eso es primaria? ¿Dijiste? es una tubulopatía que no afecta exactamente el nefrón como tal, sino que ya es un problema más periférico, Ah, o sea, ¿ya? secundaria. Pero hace parte de las tubulopatías porque hay dificultad para responder a la vasopresina. Listo, gracias. ¿Listo? Bueno. Profe, una ¿Sí? pregunta. ¿Sí? De las tubulopatías, o sea, esas serían tipo como otra clase más de enfermedades renales. Las tubulopatías, sí, claro. Son Ok, problemas de los túbulos, ok, gracias. ¿ya? Bueno, ¿ya te queda claro? Sí, profe, gracias. Ah, bueno, listo. Bueno, dentro de las enfermedades glomerulares vamos a tener las que son primarias o glomerulopatías primarias, o sea, las que afectan primariamente el glomérulo.
las que son secundarias a enfermedades sistémicas y las que son secundarias a desórdenes hereditarios. Dentro de las primarias, las vamos a ver más adelante, ya son las que afectan el glomérulo de por sí, ya, y en esta, por ejemplo, vamos a tener especial mención en lo que son la membranosa, la nefropatía de cambios mínimos, la glomerulosclerosis focal y segmentaria. En las secundarias también vamos a nombrarlas, vamos a hacer el lupus eritematoso sistémico, la diabetes, en el síndrome de Goodpaster, que es muy importante, en el cual vamos a encontrar lo que son anticuerpos antimembrana basal glomerular y tenemos unos depósitos lineales de inmunoglobulina G, ya afecta pulmón y afecta también riñón, y lo que son la parte de las vasculopatías que la vimos en las clases pasadas. Y en los desórdenes hereditarios vamos a tener el síndrome de Alport, que lo vamos a estudiar más adelante, la enfermedad de membrana basal delgada o la hematuria familiar benigna, y en la enfermedad de Fabry, que es una lipidosis, en la cual hay un defecto en un gen que codifica la galactosidasa y se van a acumular los lípidos a nivel de nuestros ganglios dorsales, a nivel de los túbulos y a nivel de los glomérulos y vasos renales. La córnea se va a ver opaca, ¿ya? ¿Por qué? Por el depósito de los lípidos. Bueno, ¿cuáles serían las manifestaciones de la enfermedad glomerular como tal? Bueno, pues las manifestaciones sistémicas, así como vimos anteriormente las manifestaciones de la enfermedad cardiovascular, en la enfermedad renal, las manifestaciones van a ser, por ejemplo, si yo tengo dificultad en manejar mis fluidos y mis electrolitos, va a ser pacientes que voy a ver deshidratados, con edema, con hipercalcemia, con hipocalemia, va a haber alteraciones hematológicas. Estas alteraciones hematológicas las voy a ver porque acuérdense que a nivel del riñón producimos la eritropoyetina, entonces voy a tener desórdenes anémicos, hemorrágicos, cardiopulmonar. Si yo no tengo un buen manejo de mis fluidos, ya voy a tener tendencia a tener una hipertensión arterial. Ya vimos cómo podía darse también la pericarditis urémica. Vimos también cómo en la uremia podíamos tener náuseas, vómito, sangrado, ¿ya? También vemos cómo podemos tener desórdenes neuromusculares, ya como la miopatía periférica y desórdenes dermatológicos, como es la coloración cetrina, que toman los enfermos que tienen enfermedades renales crónicas. Bueno, ¿cuáles serían las anomalías histológicas que yo espero encontrar, bueno, en los glomérulos? Es importante anotar que en patología renal, digámosle, algunas de los cambios histológicos pueden corresponder a varias enfermedades. Y los patólogos renales hablamos muchas veces en base a lo que vemos en la histología para que se pueda correlacionar con la clínica y con los exámenes de laboratorio. Dentro de las anomalías histológicas, nosotros básicamente vamos a ver anomalías que tienen que ver, que comprometan la celularidad del riñón, aquí, anomalías que comprometan la membrana basal del riñón, o bien anomalías que ya nos hablen de cronicidad. Dentro de estas anomalías que comprometan la celularidad, vamos a hablar de una hipercelularidad. Y esta hipercelularidad puede darse a nivel del mesangio, a nivel endocapilar, o bien por influjo de células inflamatorias como polimorfonucleares, monocitos, macrófagos, etc. Ya. Dentro de las anomalías o de la alteración de la membrana basal, puede ser que esta membrana basal se encuentre engrosada por depósitos de complejos inmunes o bien se encuentre engrosada por depósitos de material, como por ejemplo material proteináceo, como sucede en la diabetes mellitus. ¿Ya? Y en cuanto a la hialinosis y esclerosis, van a ser ya manifestaciones de un daño crónico a nivel de lo que es el glomérulo. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Van entendiendo? Profe, pregunta. Cuéntame. Cuando estás hablando de la hipercelularidad, mencionas que va a haber un grupo de células inflamatorias. ¿Es importante saber cuáles van a ser esas células inflamatorias?
No, las células inflamatorias pueden ser polimorfonucleares, macrófagos, las vamos a ver más adelante, pero Ok, eso no es lo perfecto. más importante, no te preocupes. Bueno, Gracias, gracias. bueno, Profe, Profe, cuéntame. mencionaste que en la hipercelularidad podía ser a nivel del mesange, a nivel del endocapilar y a nivel ¿qué? Perdón. La hipercelularidad básicamente a nivel del mesangio, endocapilar y el influjo de células inflamatorias, que es la pregunta que me hizo tu compañera ahora. Ah, ok. Gracias. Bueno, listo. Bueno, entonces ya dije que nosotros en Tengo una patología pregunta. renal. Hola, cuéntame. ¿Alguien me va a ¿Estas preguntar? en qué patologías se encuentran? O sea, Ahorita más adelante vas a ver, o sea, vas a ver cómo, por ejemplo, en algunas patologías va a haber un engrosamiento de la membrana basal glomerular, en otras patologías va a haber un influjo de células inflamatorias, en otras patologías va a haber un aumento de las células mesangiales. De eso vamos a hablar hoy. Bueno, gracias. bueno, listo. Entonces dijimos que en patología renal era muy importante los patrones histológicos. ¿Ya? Y como es tan importante los patrones histológicos, cuando yo veo que hay una proliferación celular, ¿ya? Que abarca más del 50% de los glomérulos que yo estoy viendo, digo que es difusa, ¿ya? Cuando esta proliferación celular abarca menos del 50% de los glomérulos o una esclerosis glomerular, abarca menos del 50% de los glomérulos, voy a decir que es focal. Ya. Si esta lesión abarca todo el glomérulo como tal, entonces yo voy a decir que es global, abarca todo el glomérulo. Pero si solamente abarca parte del glomérulo, yo voy a decir que es segmentaria. Entonces así es como tengo entidades que se llama una glomeruloesclerosis focal y segmentaria. ¿Qué significaría entonces el hecho que yo diga que hay una glomerulosclerosis focal y segmentaria? Luis Miguel Miranda. ¿Qué significaría para ti que yo hable de una Pues glomerulosclerosis focal y segmentaria? sería pues, focal, pues lo que dice ahí, como el menos del 50% de los glomérulos tienen como la afectación y no Ajá. todo, una partecita del glomérulo pues tiene la hipercelularidad. Eso, entonces eso cuando yo hablo de una glomerulosclerosis focal y segmentaria, estoy diciendo que menos del 50% de los glomérulos tienen esclerosis y que de ese 50% que tienen esclerosis la tienen de manera focal o solamente en una parte del glomérulo. Ya la formación de semilunas, que es lo que estoy mostrando aquí a la derecha, es cuando la cápsula, hasta aquí este espacio urinario, ya está lleno de células que son proliferaciones de células endocapilares, células inflamatorias que están proliferando en base a un estímulo. ¿Les queda claro? Bueno, A mí lo último no, profe. las semilunas. Sí. Una semiluna es cuando está el espacio urinario lleno de proliferación celular, ¿ya? Estas semilunas se dan en respuesta a una injuria del capilar, a una injuria glomerular, ¿ya? Y allí voy a ver células inflamatorias y voy a ver células que hacen parte de lo que es el endotelio de la cápsula de bomba. Bueno. Bueno, entonces acá Gracias, son profe. ejemplos. Listo. Aquí es simplemente ejemplos. Aquí veo un glomérulo, ya que tiene una celularidad normal. Ya aquí veo este glomérulo que tiene una proliferación mesangial, tengo más de 2 células inflamatorias a nivel del mesangio. Aquí veo cómo se está formando una semiluna, o sea, miren cómo está ocupando esta formación a nivel de lo que es el espacio urinario. Y aquí ya veo la formación de una semiluna franca, lo ven, ocupando el espacio urinario. Para que ustedes entiendan el concepto de qué es una semiluna, que es una proliferación celular, con células inflamatorias también, con influjo de células que ocupa el espacio urinario, ya, y que estas semilunas con el tiempo se van a esclerosar. Por eso constituyen una urgencia el hecho de impedir que sigan progresando. ¿Listo? ¿Les queda claro? ¿Sí les queda claro? Profe, una pregunta, cuando tú dices que se van a esclerosar, ¿qué significa eso?
Más adelante vamos a ver qué es esclerosar. Esclerosar es que van a tener una matriz de colágeno y van a ser poco funcionantes. Ah, ok, gracias. Bueno. Ahora, en la enfermedad renal, nosotros siempre tenemos que hacer varias cosas. Nosotros, a los patólogos renales, nos llega una muestra para microscopía de luz, que es lo que vimos, que hay proliferación de las células, que vemos las membranas basales, que vemos cómo está el intersticio, que vemos cómo están los túbulos con el microscopio común y corriente. Hay otra parte que nos llega para hacer la inmunofluorescencia, o sea, para ver si hay o no una mediación de complejos inmunológicos en la enfermedad renal. ¿Ya? Y otra parte que nos llega para ver, hacer la microscopía electrónica, porque hay cambios que yo no puedo ver con el microscopio de luz convencional, ni los puedo ver con la inmunofluorescencia. Entonces, en cuanto a los aspectos inmunológicos de la enfermedad renal, tenemos que hay aspectos que comprometen la inmunidad humoral. ¿Y esto qué significa? Que se crean anticuerpos. Estos anticuerpos pueden ser contra la membrana basal del glomérulo, ya por ejemplo en el Gutt-Pasteur, o pueden ser anticuerpos contra elementos específicos que se encuentran en la membrana basal glomerular, como sucede en la nefropatía membranosa. O sea, estos son anticuerpos in situ. Pero no solamente puede haber anticuerpos in situ, también puede haber depósitos de anticuerpos y estos anticuerpos se forman de manera exógena, por ejemplo, los fármacos que inducen la formación de anticuerpos, los agentes infecciosos, o bien puede ser de tipo endógeno, como son, por ejemplo, el ADN, las inmunoglobulinas, los depósitos de antígeno anticuerpo circulante que se dan, por ejemplo, en el lupus eritematoso sistémico o que se dan en las enfermedades postinfecciosas. Ya. En cuanto a la inmunidad celular, estamos hablando de los linfocitos y en este cobra especial importancia los linfocitos T, que son CD4, CD8 positivos. También podemos tener una activación de la vía alterna del complemento. Ya, entonces, en esta activación de la vía alterna del complemento, vamos a tener, por ejemplo, las glomerulonefritis mediadas por C3. Ya. O también puede ser que no hay ningún mecanismo inmunológico, ya que, o sea, que la inmunofluorescencia me sale por completo negativa, que yo no veo que haya influjo de células inflamatorias, entonces veo que no hay ningún mecanismo inmunológico que esté mediando, por ejemplo, en los casos en los cuales hay un aumento de carga de trabajo, hay una hipertrofia de los glomérulos, hay un aumento de la filtración y estos glomérulos terminan siendo esclerosados y obsoletos. Bueno, entonces vemos cómo es como la inmunología es importante en lo que es la patología renal. Cuando estamos viendo los depósitos de inmunoglobulinas, lo hacemos a través de las inmunofluorescencias. Ya, esta inmunofluorescencia es simplemente una reacción antígeno-anticuerpo que yo puedo ver ya con el microscopio de fluorescencia. Cuando esta fluorescencia dice, o sea, hay una reacción antígeno-anticuerpo que yo la estoy visualizando, ¿ya? Y que me da una luz fluorescente. Si esta luz fluorescente o esta fluorescencia es de un patrón lineal, continuo, ¿ustedes en qué entidad piensan o en qué entidad pensarían? ¿Qué piensan que estoy viendo? A ver si le hago la pregunta específica a Santiago Galindo. Si yo veo una inmunofluorescencia lineal, ¿en qué estaría pensando? ¿Qué? No, bueno, está bien. Entonces, si yo veo habíamos visto que hay una entidad en la cual, si me entiende, hay unos anticuerpos que se dirigen contra toda la membrana basal glomerular. ¿Te acuerdas? ¿Sí? Y que encontramos los anticuerpos antimembrana basal glomerular y la habíamos nombrado al principio. ¿Te acuerdas del Gutt-Pasteur? ¿Ya? Entonces, en el Gutt-Pasteur yo voy a tener un patrón de inmunofluorescencia lineal. Bueno, en cambio, hay otro patrón de inmunofluorescencia que es un patrón de inmunofluorescencia granular, en el cual ya puedo tener depósitos
de antígeno anticuerpo a nivel del glomérulo, que es lo que yo estoy visualizando. Entonces, en ese caso, voy a ver como granulitos que se van a situar por encima de la membrana basal, dentro de la membrana basal o por debajo de la misma. ¿Ya? ¿Les queda claro? ¿Sí les queda claro o no? ¿Puedes repetir el patrón granular, por favor? El patrón granular se da por depósitos de complejos inmunes a nivel de la membrana basal glomerular, o bien también se da en la nefropatía membranosa, en la cual yo tengo un anticuerpo, que ya lo vi que está dirigido exactamente contra los receptores de la fosfolipasa 2, que se encuentran a nivel del glomérulo. Bueno. Sí, profe, gracias. En cuanto a los mediadores de la respuesta de la injuria glomerular, tenemos, por ejemplo, los neutrófilos y los macrófagos. Estos neutrófagos y los macrófagos, por ejemplo, pueden activar el complemento y además ellos pueden generar agentes quimiotácticos que degradan o dañan la membrana basal glomerular. Igualmente, los linfocitos T y los macrófagos pueden generar moléculas que son biológicamente activas que van a dañar la membrana basal glomerular. Las plaquetas ya lo habíamos visto en la clase pasada, en las clases de cardiovascular, cómo ellas pueden promover la respuesta inmune, o sea, ellas pueden hacer que migren los linfocitos y de esta manera también promover el daño en la membrana basal glomerular. Y en cuanto a las células glomerulares residentes, ellas pueden hacer, o sea, pueden como producir los mismos elementos que si hubiera una respuesta inmune en ausencia de un proceso inflamatorio como tal. Bueno, o sea, ellas son capaces de producir mediadores solubles como son las citoquinas, como son las quimoquinas, etcétera, y estas sustancias pueden hacer las funciones de una respuesta inflamatoria y dañar la membrana basal glomerular. En muchas ocasiones se ha utilizado medicamentos antiplaquetarios en enfermedades renales crónicas o para prevenir el daño renal crónico. Profe, En cuanto a los, ¿podrías explicar lo de las plaquetas y lo de los neutrófilos y macrófagos? No, eso ya lo dije inicialmente. Dijimos que los neutrófilos y los macrófagos eran mediadores de la respuesta inmune, ya que podían activar el complemento y que podían tener agentes quimiotácticos que degradaban la membrana basal glomerular. En cuanto a los mecanismos de progresión de enfermedad renal, tengo la glomerulosclerosis focal y segmentaria, y la fibrosis tubulointersticial. En cuanto a la glomerulosclerosis focal y segmentaria, que me preguntabas tú, yo tengo, por ejemplo, que es un paciente hipertenso. Este paciente hipertenso va a tener también un aumento de la presión intraglomerular, ¿ya? Y este aumento de la presión intraglomerular me va a causar de que haya salida de proteínas y de fluidos, ¿ya? ¿A dónde va a salir? Por ejemplo, a lo que es el espacio urinario, a lo que es la misma membrana basal, ¿ya? Y esto lo que va a hacer es que me produce una respuesta inflamatoria, ¿ya? Y posteriormente me va a producir una esclerosis o una colagenización del glomérulo, y este glomérulo ya no va a ser funcionante, se va a esclerosar. Entonces, cuando yo veo que hay una esclerosis glomerular, ya y esta esclerosis glomerular es avanzada, puedo decir de que hay un mecanismo de progresión de la enfermedad renal. ¿Ya? Igualmente, voy a la fibrosis tubulointersticial, ya es componente de muchas nefritis crónicas, por ejemplo, en la nefropatía diabética cobra vital importancia la nefritis tubulointersticial, ya, y la pérdida de la función renal en los pacientes diabéticos, ya se mira mucho por la parte de la injuria tubulointersticial, ya generalmente es secundaria o va acompañada o va precedida de proteinurias importantes. Entonces, ¿cuáles serían las características histológicas que me muestran que la enfermedad renal está progresando? Sería la presencia de la glomerulosclerosis y la presencia de la fibrosis tubulointersticial. Bueno.
En cuanto a la clasificación de las enfermedades glomerulares, pues tenemos podemos tener muchas clasificaciones. Ya las vimos como podían ser primarias, secundarias, hereditarias. Aquí vamos a decir que podemos también clasificarlas como congénitas, síndrome de Alport, que lo vamos a ver más adelante, el síndrome nefrótico congénito, que es el de tipo finlandés, en el cual yo voy a tener es una alteración en el gen que me codifica la nefrina, ¿ya? Puedo también adquiridas, que son las primarias, o sea que ya las vimos, o las mencionamos, mejor dicho, y las vamos a ver más adelante, como es la membranosa, la de cambios mínimos, y están las secundarias, las cuales pueden deberse a glomerulopatías crónicas, como son el síndrome nefrótico, el síndrome nefrítico, ¿ya? O otro tipo de entidades, o el síndrome nefrótico o nefrítico. Bueno, ahora sí vamos a entrar un poquito en materia. Ya dijimos cuando decíamos que el paciente tenía un síndrome Profe, ¿será que nefrítico. la puedes devolver, por favor? Ya. Gracias. Bueno, listo. Ahora, ¿cuándo dijimos que un paciente tenía un síndrome nefrítico? Esto ya lo dijimos algo. Elena Sofía Morales, cuéntame cuándo un paciente tiene un síndrome nefrítico, básicamente. ¿Cuándo decimos que hay un síndrome nefrítico? Hola, profe, ¿me escuchas? Sí, sí te escucho. ¿Cuándo decimos que hay un Eh, síndrome nefrítico? Pues síndrome nefrítico es como cuando hay, pues, como síntomas que indican el daño glomerular. Entonces hay hematuria, hay Ujú. edema, hay hipertensión, hay menos volumen de orina. Ya. Eso. Bueno, básicamente decimos que ha ocurrido un síndrome nefrítico ya cuando hay clínicamente hematuria, o sea, las orinas color Coca-Cola, que ya hablamos de ellas, ya cuando tenemos la azoemia, o sea, que dijimos que era ¿qué? El aumento de los productos nitrogenados por una pérdida de la filtración glomerular, cuando tenemos oliguria, o sea, cuando hay menos de 400 centímetros de orina al día, ¿ya? O cuando hay hipertensión arterial. En ese caso es cuando nosotros decimos que hay un síndrome nefrítico, ¿ya? En los test de laboratorio vamos a encontrar que tenemos cilindros hemáticos. Los cilindros hemáticos nos indican que esta hematuria es alta, o sea que no es debida a cálculos que se dan después de que ha sido filtrado el plasma, porque el riñón filtra más o menos 1800 litros de plasma para convertirlos en orina, y lo que orinamos normalmente más o menos son más de 1500 centímetros de orina. ¿Listo? Entonces, si yo encuentro estos cilindros hemáticos, yo sé que la proteinuria va a ser que la hematuria va a ser una hematuria alta. Bueno, ocasionalmente también vamos a presentar edema y una proteinuria leve, y puede o no asociarse con enfermedades sistémicas como es el lupus eritematoso sistémico, el síndrome nefrítico. Bueno, dentro del síndrome nefrítico vamos a ver dos representantes muy importantes, que es la glomerulonefritis, las glomerulonefritis proliferativas agudas, y dentro de esta glomerulonefritis proliferativa aguda vamos a tener el lupus eritematoso sistémico y las posinfecciosas. Y dentro del síndrome nefrítico también vamos a tener las glomerulonefritis rápidamente progresivas. Entonces vamos a ver cómo se caracterizan las glomerulonefritis proliferativas agudas. Ya, las glomerulonefritis proliferativas agudas se caracterizan porque miren acá, hay una proliferación de las células mesangiales, ¿ya? La célula endotelial está edematosa y hay un gran influjo de células inflamatorias. Ustedes ven aquí todas estas que se ven como unos herraduritas, son polimorfonucleares, ven los glomérulos llenos de células, ya, entonces estamos hablando de una glomerulonefritis proliferativa aguda. Entonces hay una proliferación difusa de células glomerulares, hay influjo de leucocitos, de células inflamatorias, y además de esto voy a tener depósitos de complejos inmunes. Ya,
¿Cuáles son las entidades que caracterizan las glomerulonefritis proliferativas agudas? Las glomerulonefritis posinfecciosas o postestreptocóxicas, ya, o el lupus eritematoso sistémico como ya una causa endógena. ¿Cómo voy a ver yo las glomerulonefritis posinfecciosas? En general, las glomerulonefritis posinfecciosas las voy a ver así, llenas de células inflamatorias a nivel de la luz de los capilares glomerulares. Generalmente son más frecuentes en la infancia, van precedidas de infecciones que pueden ser infecciones del tracto respiratorio superior o de la piel. Se dan 1 a 4 semanas después de que hay estas infecciones. Las orinas las voy a ver color Coca-Cola o color colombiana, ¿ya? Y voy a ver depósitos de complejos inmunes. Estos complejos inmunes se han formado por la reacción que hay antígeno-anticuerpo a nivel de la membrana basal glomerular. La más frecuente es la ocasionada por el estreptococo beta hemolítico del grupo A, ¿ya? Y en ella voy a encontrar títulos altos de antiestreptolicinas. El pronóstico de esta glomerulonefritis es excelente, tiene una remisión completa en niños del 95%, mientras que en adultos la remisión no es tan alta, la remisión es del 65% y un 1% el 1% de los casos puede progresar a enfermedad renal crónica. En algunas ocasiones, la hematuria puede llegar incluso a durar hasta 3 meses. Entonces, en la histología podemos tener una infiltración de leucocitos, de células inflamatorias, hay células endoteliales, hay células mesangiales, y en la inmunofluorescencia lo que voy a tener son depósitos de inmunoglobulinas, principalmente inmunoglobulina G, M, C3, ¿ya? Y lo voy a ver de un patrón granular. En las glomerulonefritis postinfecciosas a la inmunofluorescencia voy a ver estos depósitos, aquí no se me perdió la flecha, de complejos inmunes, ¿ya? Y generalmente en la microscopía electrónica voy a ver estas formaciones de complejos inmunes que son muy grandes, que son como jorobas. Pero estas jorobas no son únicas o patoneumónicas de las glomerulonefritis posinfecciosas. También las puedo ver en otras entidades, por ejemplo, en las glomerulonefritis mediadas por C3. Bueno. Otro patrón de un síndrome nefrítico, como ya lo vimos, ya es la glomerulonefritis rápidamente progresiva. En las glomerulonefritis rápidamente progresivas voy a tener la formación de semilunas, que ya lo vimos anteriormente que eran, ya que eran formaciones celulares con células inflamatorias que ocupaban el espacio urinario, se constituyen en una urgencia porque hay que parar esta respuesta inmune, ya que si no la paramos, estos glomérulos van a terminar esclerosándose. Cuando hablamos de que hay una glomerulonefritis rápidamente progresiva, cuando en la histología vemos más del 80% de los riñones ya están ocupados por medialunas celulares, ¿ya? Y hay una proliferación ya de estas células epiteliales que ocupan la cápsula de Bowman, además de influjo de células de tipo monocítico y de macrófagos. ¿Vamos bien? ¿Entienden? ¿Van entendiendo o no? ¿Cómo van, por favor? Bien, profe, sí. Bueno, listo. ¿Qué entidades me van a llevar a glomerulonefritis rápidamente progresivas? Bueno, hay 3 grupos grandes, que sería el tipo 1, que es la mediada por anticuerpos antimembrana basal glomerular, que ya lo hemos nombrado varias veces, que está básicamente, ¿cómo se dice?, representada por el síndrome de Goodpaster. Ya en este síndrome de Goodpaster se cree que tiene una etiología de tipo viral o es mediada por hidrocarburos.
Ya en esta glomerulonefritis rápidamente progresiva de tipo 1, las plasmaféresis cobran vital importancia porque a través de ellas podemos remover este complejo que se forma a nivel de la membrana basal glomerular y que es básicamente una inmunoglobulina G lineal. Bueno, el segundo patrón importante de las glomerulonefritis rápidamente progresivas son las mediadas por complejos inmunes. Es el caso de la glomerulonefritis postinfecciosa, la glomerulonefritis ligada al lupus eritematoso sistémico o las nefropatías por IgA. En este caso, nosotros no utilizamos o no se utiliza la plasmaféresis para la remoción de complejos inmunes porque ya son entidades como muy sistémicas. ¿Ya? Y el tercer tipo será la pausa inmune, en la cual yo no voy a encontrar ya estos depósitos de complejos inmunes en la inmunofluorescencia. Sin embargo, yo veo que hay presencia de medialunas a nivel de la histología. Entonces, es una glomerulonefritis rápidamente progresiva que no está mediada por complejos inmunes y la llamo pausoinmune. En estas que no están mediadas por complejos inmunes como tal, o sea, el depósito de antígeno anticuerpo a nivel de la membrana basal glomerular, vamos a encontrar frecuentemente las que son asociadas a vasculitis, como lo vimos en la clase pasada, por ejemplo, lo que es la poliangeitis microscópica, ¿ya? Están asociadas a ANCAS, en la poliangeitis microscópicas, a los ANCAS P, la granulomatosis de Wegener, que es asociada a los ANCAS PR3, ¿ya? Y estos pacientes que tienen una glomerulonefritis rápidamente progresiva, un porcentaje muy alto de ellos terminan en diálisis. En cuanto a la representación porcentual de cada una de estas glomerulonefritis, podemos decir que las de tipo 1 son más o menos un 12% de las glomerulonefritis rápidamente progresivas, las de tipo 2 son un 44% y las de tipo 3 van a ser igualmente un 44%. Bueno, entonces ya vimos la representación de lo que es un síndrome nefrítico a través de las glomerulonefritis posinfecciosas, principalmente la postestreptocóxica. Ya el lupus eritematoso sistémico hace parte de las proliferativas agudas y vimos también lo que era una glomerulonefritis rápidamente progresiva. ¿Les quedó claro? ¿Sí les quedó claro o no les quedó claro? Sí, ¿Sí? profe. Bueno, ahora vamos a ver lo que es el síndrome nefrótico. A ver, cuéntame, Samuel Zuleta. Para ti, ¿qué es un síndrome nefrótico? Ya lo vimos al principio de la clase. Cuéntame, a ver, ¿tú qué piensas que es un síndrome nefrótico? ¿O cuándo se da un síndrome nefrótico? Más bien. Profe, pues el síndrome nefrótico, o sea, pues, ¿por qué se da o por qué es característico? Bueno, ¿por qué es característico? Pues es característico por tener una proteinuria. Por tener Ya, una ¿qué más? proteinuria y pues una vez que tiene más o menos unas pérdidas diarias de unos 3,5 gramos o más. Ya. Bueno, ¿y qué más pasa en el síndrome nefrótico? Tiene un edema generalizado, también hay hiperlipidemia y lipiduria. Ajá, hay una proteinuria masiva, como hay una proteinuria masiva, hay una baja de la albúmina, ¿sí? Hay una hiperlipidemia y una lipiuria. ¿Por qué se da esto? Porque al haber una baja de las proteínas, el hígado genera un mecanismo compensador sacando los lípidos y al sacar estos lípidos no lo puede manejar el riñón y ocurre la lipiuria. Entonces hay hay un aumento de la permeabilidad con una proteinuria, una hipoalbuminemia y edema. Este edema deja fobia a nivel de los miembros inferiores. Y este edema no solamente es a nivel de los miembros inferiores, este edema también puede tener derrame pleural y también puede tener ascitis, ¿ya? Hay un aumento de catabolismo del organismo, ¿ya? Y todo esto, este estado hipercatabólico, contribuye al debilitamiento del paciente.
Pero el problema de la proteinuria no es solamente que tengamos el edema, ¿ya? El problema de la proteinuria es que vamos a tener ciertas complicaciones en los síndromes nefróticos. ¿Como cuáles van a ser estas complicaciones? Básicamente, lo que tenemos de complicaciones son las infecciones, y estas infecciones se dan principalmente por gérmenes gram positivos, como es el estafilococo y el neumococo. Igualmente, ya vamos a tener que las inmunoglobulinas son formadas por proteínas. Entonces, ¿cómo voy a formar yo inmunoglobulinas para poderme defender de los gérmenes? Entonces, una de las complicaciones más importantes y por la cual mueren los pacientes con síndrome nefrótico es por las infecciones por gérmenes gram positivos. Igualmente en la orina voy a perder el factor B de la properdina que oxoniza las bacterias. Entonces tengo varias cosas. Tengo una baja de las inmunoglobulinas, ¿ya? Porque no hay proteínas para sintetizarlas. Tengo una pérdida del factor B de la properdina que oxoniza las bacterias. Y tercero, tengo un lecho lindísimo, que es un lecho ahí todo acuosito, ya para que me proliferen las bacterias, ¿ya? Todo esto me va a llevar a que estos pacientes sean mucho más propensos a infecciones. ¿Les queda claro? ¿Sí les queda claro o no? Sí, profe. Bueno, listo. Fuera de lo anterior, ya voy a tener complicaciones que van a ser trombóticas, ya, y o sea, voy a poder encontrar pequeños trombos a nivel de mis vasos. ¿Por qué? Porque hay pérdida de los anticoagulantes endógenos y de la plasmina en orina. Bueno, ¿está claro o no? ¿Sí? ¿Ya saben por qué mueren los pacientes con síndrome nefrótico o no? ¿Les queda claro? Ya. Profe, una pregunta, qué pena. En las infecciones, las complicaciones por infecciones, ¿era la pérdida del factor qué? De que Factor tiene B las de la bacterias. properdina. Factor B de la properdina. Bueno. Gracias. Listo. Bueno. ¿Qué me puede causar o qué me puede llevar a un síndrome nefrótico? En general, lo que me puede llevar a un síndrome nefrótico son, por ejemplo, la enfermedad de cambios mínimos, que vamos a ver más adelante, que es ya la glomerulopatía membranosa y la glomerulosclerosis focal y segmentaria como causas primarias, o sea, como afección primaria del glomérulo. Pero también hay causas secundarias que me pueden llevar a un síndrome nefrótico, como son la diabetes, la amiloidosis, el lupus eritematoso sistémico en su forma de glomerulopatía membranosa, me puede llevar a un síndrome nefrótico. Y hay entidades como la glomerulonefritis membrano proliferativa, que va a tener parte de síndrome nefrótico y parte de síndrome nefrítico. Bueno. Acá que tenemos, las causas de síndrome nefrótico son diferentes en la población infantil que en la población adulta. Si ustedes ven ahí la gráfica, encuentran que en la población infantil la mayor causa de síndrome nefrótico va a ser ¿cuál? ¿Cuál es la mayor causa de síndrome nefrótico según este esquema? Los Por cambios ejemplo, mínimos. Gabriela, la enfermedad de cambios mínimos es la mayor causa de síndrome nefrótico en los niños. Mientras que en los adultos americanos, ¿cuál va a ser la mayor causa de síndrome nefrótico? Ay, perdón. Glomerulopatía membranosa. No, las glomerulopatías membranosas son más que todo no en nuestra población, sino la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Míralo. ¿Sí lo viste? 35%. ¿Sí la ves? Bueno. Aquí también hay otras causas de síndrome nefrótico, como las malignidades, ya los vimos, que eran secundarias a enfermedades sistémicas. Entonces, vamos a empezar. Tenemos 3 causas de síndrome nefrótico, que te dijimos, la enfermedad de cambios mínimos, más frecuentes en los niños, la glomerulosclerosis focal y segmentaria, más frecuente en los adultos, y la nefropatía membranosa,
que se da tanto en niños como en adultos. ¿Listo? Bueno, pero ¿qué es esto de la nefropatía membranosa? En la nefropatía membranosa, como su nombre lo indica, hay un engrosamiento difuso ya en la membrana basal del capilar glomerular. Esta nefropatía membranosa se debe a depósitos de complejos inmunes, ya, o a, perdón, se debe no, a formaciones de complejos inmunes, ya, que estas formaciones de complejos inmunes se pueden dar contra la membrana basal glomerular, contra los receptores de la fosfolipasa A2, ya, y al formarse estos complejos inmunes con la coloración de plata, yo voy a ver que se forma esto que es característico de la nefropatía membranosa, que son los spikes, o bien cuando ya se han incorporado estos complejos inmunes, voy a ver como estas halos claros, que yo digo que es un patrón de panal de abejas, ya, o un patrón de cráteres. Bueno. En estos depósitos se van a encontrar principalmente a nivel subepitelial, luego se van a incorporar a la membrana basal glomerular. Bueno, la nefropatía membranosa puede ser idiopática, o sea, no hay como una causa clara en el 85% de los casos. Y cuando es idiopática es cuando yo voy a encontrar la positividad para los anticuerpos de fosfolipasa contra el receptor de la fosfolipasa A2. Bueno, de todas maneras, lo más importante es que yo voy a encontrar estos depósitos a nivel de la membrana basal glomerular y que histológicamente no solamente voy a ver un engrosamiento de la misma, sino que si están a nivel subepitelial voy a ver la formación de espículas o de borde en cepillo. Y si ya se han incorporado estos depósitos, voy a ver cómo se forman unos cráteres. ¿Por qué lo veo de esta manera? Porque el depósito se ha depositado, por ejemplo, acá adentro, y al usar la coloración de plata, la plata me tiñe alrededor y no me tiñe el depósito. Por eso es que veo estos halitos blancos. ¿Les queda claro o no? Bueno, ya cuando no es idiopática, que es el 5% de los casos, sino que, perdón, idiopática, que es el 85% de los casos, o sea, la mayoría de los casos, ya puede ser secundaria. Y puede ser secundaria, bueno, a muchas cosas, entre ellas los medicamentos, como cuáles, por ejemplo, el uso de las penisilaminas, el uso del captopril, el uso de las sales de oro. Las sales de oro los utilizamos en pacientes con artritis reumatoidea y más o menos un 5 a 6% de los pacientes pueden desarrollar una nefropatía membranosa. Si ustedes se acuerdan de sus clases de neoplasia, en los síndromes paraneoplásicos ya se podía desarrollar una nefropatía membranosa. ¿Cuáles son los tumores que están más asociados a esta nefropatía membranosa? Los tumores de colon, los tumores pulmonares y los melanomas. Ya. En enfermedades como el lupus eritematoso sistémico, 10 a 15% de los pacientes lúpicos, ya la nefropatía lúpica clase 5 es una nefropatía membranosa. También están asociados a infecciones como es la hepatitis, como es la malaria, como es la sífilis. Está asociados también a fenómenos de autoinmunidad, como en el caso de como es en el caso, perdón, de la tiroiditis. Bueno, como ya lo dije, 85% es idiopática y está asociada a la presencia de receptores de fosfolipasa A2, contra los cuales se forman los anticuerpos. Bueno, ahora vamos a ver qué es la nefropatía de cambios mínimos. ¿Alguno de ustedes ha oído hablar alguna vez de lo que es la nefropatía de cambios mínimos? ¿Alguno tiene alguna idea? La dejo como pregunta abierta. ¿Solo es una enfermedad congénita? No, no es una enfermedad congénita. ¿Alguien tiene otra idea de la nefropatía de cambios mínimos? ¿No? ¿Nadie más? ¿Nadie ha oído hablar de la nefropatía de cambios mínimos? ¿O si han oído hablar? No, Cuéntenme. profe, no. ¿No? Bueno, listo. La nefropatía de cambios mínimos, ya lo vimos, se da principalmente en niños.
Y se llama de cambios mínimos porque cuando yo veo en el microscopio, veo este glomerulito y lo veo normal. ¿Ya? Cuando yo voy a la inmunofluorescencia, resulta que no tiene, pero nada de complejos inmunes. Pero cuando voy a la microscopía electrónica, me doy cuenta de que hay una esfacelación de los podocitos. ¿Ya? Entonces, al haber esta esfacelación de los podocitos, ya va a haber un daño en el diafragma glomerular. Y este daño del diafragma glomerular me va a dar unas proteinurias masivas tremendas. Y esta proteinuria es muy selectiva. Se da más que todo una proteinuria de la albúmina. Bueno, entonces por eso se llama una enfermedad de cambios mínimos. En esta enfermedad de cambios mínimos se ha hablado de que tiene múltiples etiologías, pero que hay una etiología inmune en ella. ¿Por qué se dice que hay una etiología inmune en ella? Primero que todo, porque frecuentemente está asociada a infecciones respiratorias. Segundo, porque responde supremamente bien a lo que son los esteroides. Tercero, porque está asociado a desórdenes atópicos de la piel. Cuarto, porque se encuentra aumentada en ciertos tipos de haplotipos HLA, ¿ya? Y quinto, porque su incidencia se incrementa en los pacientes que tienen un linfoma de Hodgkin o porque tienen o están comprometidos por inmunidad de sus células T. Anteriormente se pensaba incluso que eran las células T las que causaban esta esfacelación de los podocitos, ¿ya? En general es más frecuente en niños de 2 a 6 años. Como ya lo dije, la morfología es la de esfacelación de los podocitos, ¿ya? Pero que a la microscopía de luz yo voy a ver unos glomérulos normales. ¿Ya? Hay ausencia de depósitos de complejos inmunes y su pronóstico es excelente. Entonces, clínicamente va a haber un edema y una proteinuria selectiva, ya lo dije, es una proteinuria a la albúmina. Estos niños son increíbles, son niños que uno los ve muy mal, como vimos la niña inicialmente totalmente dematizada, pero que inmediatamente se le colocan los esteroides, responden supremamente bien, ¿ya? A lo mismo, y son niños que a las 2 o 3 horas los ve uno gritando y corriendo felices. Pareciera que no les hubiera pasado nada. Se dice que en general las nefropatías de cambios mínimos que no responden a estos esteroides es porque ya no son nefropatías de cambios mínimos, sino que son podocitopatías del tipo de la esclerosis focal y segmentaria. Bueno. En cuanto a la glomerular, cuéntame. Es esafelación. Esfacelación es pérdida. Eso. Ok, gracias. Algo que está esfacelado es algo que está perdido. ¿Ya? Bueno. En cuanto a las glomerulosclerosis focal y segmentarias, acá ven el ejemplo típico. Ya vemos acá como hay una esclerosis focal a nivel de este glomérulo. Estas glomerulosclerosis focales y segmentarias ya son las causas más frecuentes de síndrome nefrótico en adultos, principalmente en la población hispana y en la población afrodescendiente. Ya, dice que en general puede ser ya debida a anomalías congénitas, ya, o bien puede ser debida a condiciones adquiridas, como sería, por ejemplo, los pacientes que consumen heroína, los pacientes obesos, los pacientes que tienen enfermedad de células falciformes, los pacientes con glomerulonefritis por depósitos de IgA, los pacientes con nefropatía por reflujo, los pacientes hipertensos, ya los pacientes que tienen riñón único en el cual el otro se vuelve hiperfuncionante, ya los pacientes que tienen infecciones a repetición y que tienen reflujo vesicoureteral, son propensos también a tener glomerulosclerosis focales y segmentarias. En la forma idiopática, ya, podemos encontrar alteraciones a nivel de muchos genes, pero el gen que más conocemos todos es el gen ApoE.
También hay, por ejemplo, se ha descrito una glomerulosclerosis focal y segmentaria en nuestra región del Valle del Cauca, que es la nefropatía mesoamericana, pero no solamente en el Valle del Cauca, sino también en Costa Rica, y se dice que es la nefropatía de los coteros. Los coteros son los que cortan caña. ¿Por qué? Porque ellos trabajan desde muy tempranas horas de la mañana, ya el mediodía, que es cuando hay más calor, siempre los encuentra trabajando y consumen muy poca agua, pues para no tener la necesidad de ir al baño, ¿ya? Entonces hay nefropatías de glomerulosclerosis focales y segmentarias que son propias de cada una de las regiones, ¿ya? También podemos encontrarlas en estados avanzados de enfermedad por VIH. Ya esto es generalmente la nefropatía colapsante, que tiene un curso muy agresivo. No solamente va a haber lesiones a nivel del glomérulo, sino también puede haber lesiones a nivel del intersticio y a nivel del intersticio y a nivel de los túbulos renales, donde hay dilatación. Otra nefropatía que da glomerulosclerosis focal y segmentaria, la nombré en un principio, que es la del síndrome nefrótico congénito o síndrome nefrótico de tipo finlandés, en la cual hay una alteración en el gen NPHS1 y este gen NPH1 hace que se tenga una alteración a nivel de la nefrina. También lo nombré al principio que la nefrina y la podosina interactúan para que haya o no paso de diferentes sustancias a nivel de lo que es el diafragma de filtración. Bueno. El otro tipo de glomerulonefritis, que no es ni nefrótico ni nefrítico, es la membranoproliferativa. Como su nombre lo indica, tengo una alteración a nivel de la membrana basal del capilar glomerular, donde está engrosada, y voy a tener también una proliferación de las células mesangiales. Ya. Estas glomerulonefritis proliferativas, membranoproliferativas, debido a que tienen alteraciones en la membrana, yo les voy a ver un doble contorno en la membrana basal glomerular. En un 10 a un 20% de los casos se van a manifestar como síndromes nefróticos, pero vimos inicialmente que podían ser síndromes nefróticos o síndromes nefríticos. En la tipo 1 es la más benigna y es la mesangiocapilar y voy a encontrar alteraciones en la vía clásica y alterna del complemento. En la tipo 2, que es la enfermedad de depósitos densos, voy a tener alteraciones a nivel de la vía alterna del complemento y tiene disminución de la C3, pero tienen C1 y C4 normal. En ella se va a documentar en el 70% de los casos ya positividad para los anticuerpos contra C3, que se denominan anticuerpos C3 factor nefrítico. Esta glomerulonefritis membranoproliferativa tiene una alta recurrencia en pacientes trasplantados, especialmente cuando se trata de la tipo 2, o sea, la enfermedad de depósitos densos. Puede ser secundaria a varias enfermedades, entre ellas al lupus eritematoso sistémico, puede ser secundaria también a la deficiencia de alfa-1 antitripsina, ya, o también puede darse en ciertas malignidades, o sea, igual que la membranosa. Bueno. Tenemos otra que son las anomalías urinarias aisladas. En estas anomalías urinarias aisladas vamos a encontrar la nefropatía por IgA o enfermedad de Berger, que se dice que es la nefropatía más frecuente en el mundo, pero es porque en lo que es en el sudeste asiático y lo que es en Australia, todo lo que es hematuria lo biopsian. Entonces, al biopsiar todas las hematurias, como esta se manifiesta como una hematuria, ya tiene una alta incidencia en la población general. Se dice que está asociada a condiciones, por ejemplo, como la intolerancia al gluten o la enfermedad celíaca o a cierto tipo de alteraciones de intolerancia a los alimentos, ¿ya? O a cierto tipo de atopias, ¿ya? Lo que se va a ver morfológicamente son depósitos de IgA,
ya a nivel de la membrana basal del glomérulo, y estos depósitos de IgA ya pueden localizarse en diferentes partes, pero más que todo van a ser a nivel mesangial y paramesangial. Tiene múltiples presentaciones, ¿ya? En la 30% de los casos o 40 van a dar hematuria microscópica y pueden tener o no proteinuria. Bueno. En cuanto a las nefritis hereditarias, tendremos el síndrome de Alport, que es una nefropatía ligada al cromosoma X, o sea, las mujeres los transmitimos, pero en general solamente presentamos hematuria, mientras que los hombres son los que la expresan. Es una enfermedad autosómica recesiva, ¿ya? En la cual existe una anomalía en el colágeno tipo 4 en su fracción alfa. Ya, este colágeno tipo 4 en su fracción alfa va a estar alterado a nivel de lo que son los glomérulos, a nivel de la cóclea y a nivel del lente o cristalino. Ya, por lo tanto, son pacientes que se asocian a sordera. Inicialmente podemos no ver ninguna alteración en la microscopía de luz, pero en la microscopía electrónica vemos como una membrana basal en forma de enrejado. Los pacientes van a tener inicialmente proteinuria y luego desarrollan una glomerulosclerosis focal y segmentaria importante. La enfermedad se puede demorar de 5 a 20 años en manifestarse. En cuanto a las hematurias familiares, tenemos la hematuria familiar benigna o síndrome de membrana basal delgada, que son los pacientes que tienen hematuria recurrente, pero que realmente no le vemos ningún tipo de alteración. Bueno, tiene una función renal normal. Bueno, y la pregunta más importante, tenemos un niño que tiene una hematuria, que tiene una hipertensión, ya que ha estado malito, y su mamá nos va a preguntar si el niño va a terminar en diálisis o no va a terminar en diálisis. Entonces, de acuerdo a lo que vimos anteriormente, vimos que el 65% de los pacientes con una posinfecciosa, si son niños, 95% si son niños y 65% si son adultos, no van a ir a una enfermedad renal crónica. ¿Ya? Mientras que si es una rápidamente progresiva, dijimos que más o menos el 50% de los pacientes terminaban en diálisis. ¿Les queda claro? ¿Vamos bien? ¿Algo que no hayan entendido? ¿Han entendido todo? ¿Sí, por favor o no, por favor? Profe, lo último que dijiste, el 95% de los niños y 65% de los adultos no van a una enfermedad renal crónica progresiva. Sí, ya lo había después dicho que cuando dijiste, hablamos de nefropatía de postestreptocóxica, ¿te acuerdas? sí, profe, pero después de eso dijiste algo más que no me quedó tan claro. Que cuando era rápidamente progresiva, el 50% iban a diálisis. Gracias. Dentro de las enfermedades sistémicas asociadas con lesiones glomerulares tenemos la nefropatía lúpica, la púrpura de Heno-Schlein, las glomerulonefritis asociadas a endocarditis bacteriana, la nefropatía diabética y lo que es la amiloidosis. Ya. En la nefropatía lúpica no nos vamos a detener. El lupus eritematoso sistémico ya puede afectar los riñones en una proporción muy variable. Más o menos se dice que la mayoría de los pacientes van a tener compromiso renal, pero solamente el 5% de los pacientes con lupus pueden llegar a morir debido a una nefropatía lúpica. La clasificación va desde glomérulos normales hasta glomérulos que tienen hipercelularidad, que ocupa más del 50, menor del 50, que pueden tener una nefropatía membranosa, o la tipo 6, donde hay lesiones avanzadas. En esta gráfica es para simplemente mostrar dónde se depositarían ya lo que son los complejos inmunes de acuerdo a cada uno de los patrones histológicos. Bueno, también hay lesiones glomerulares asociadas con enfermedades sistémicas, por ejemplo, como es la púrpura de Heno-Schlein. Ya en esta púrpura de Heno-Schlein ya se da principalmente en niños de 3 a 8 añitos de edad. Es una vasculitis leucocitoclástica.
vamos a encontrar depósitos de monoglobulina A y C3 a nivel del glomérulo, y en ella lo que vamos a encontrar son como las lesiones en pantaloncito, pues lesiones purpúricas que comprometen los brazos, las piernas y los glúteos, junto con lesiones artrágicas, o sea, dolor a nivel de las articulaciones, y sangrado intestinal. Ya. También tenemos otras lesiones. La diabetes mellitus es muy importante. Habíamos mencionado que en la diabetes mellitus cobra principal importancia lo que es el intersticio renal y los túbulos. Y clásicamente vamos a encontrar esclerosis a nivel de los glomérulos, como lo vemos aquí, esclerosis nodular. Pero esta esclerosis nodular no es patognomónica de la diabetes mellitus, y la puedo encontrar también en pacientes que sean viejos, puedo encontrar glomerulosclerosis nodular. Bueno, en cuanto a la injuria tubular aguda, es caracterizada por es lo que anteriormente denominábamos como las necrosis tubulares agudas, ¿ya? En estas necrosis tubulares agudas o la injuria renal aguda, o sea, puedo no tener una evidencia morfológica como tal, ¿ya? Pero lo importante es que hay una lesión que me está impidiendo la función adecuada de los túbulos. Las causas de las mismas son muchas, por ejemplo, la isquemia, ya me puede dar una necrosis tubular aguda o una injuria renal aguda, ya las intoxicaciones, ya, por ejemplo, como cuál, cuando los pacientes o las personas las llevan a caminar grandes distancias, tienen rabdomiolisis, y esa rabdomiolisis les puede ocasionar una insuficiencia renal aguda por una necrosis tubular aguda. Los pacientes quemados, que tienen también grandes rabdomiolisis, ya pueden llegar a tener injurias renales agudas. Los pacientes que tienen mioglobinuria, algunos medicamentos, los medicamentos que utilizamos para contraste o los radiocontrastes pueden causar injuria renal aguda. Ya la radiación también me puede causar injuria renal aguda. Ya. Las nefritis tubulointersticiales, que tienen múltiples causas, entre ellas las bacterianas, entre ellas las inmunológicas, entre ellas las metabólicas, ya pueden llevarme a una injuria renal aguda, y las obstrucciones urinarias me pueden llevar también a lo que son una injuria renal aguda. Bueno, ¿cómo voy a ver yo la necrosis tubular aguda? Inicialmente solamente la veo como una esfacelación del epitelio, como lo veo aquí a mano izquierda, pero poco a poco voy a ver un engrosamiento de mis membranas basales, ya, y después de este engrosamiento en mis membranas basales, ya voy a ver unos túbulos que no van a ser funcionantes dentro de un intersticio fibrótico. Entonces ya vimos lo que son las enfermedades de los glomérulos. Vimos las enfermedades de los túbulos, ahora vamos a tratar de ver las enfermedades del intersticio renal. Ya, dentro de las nefritis tubulointersticiales, pues hay múltiples causas de las mismas. Por ejemplo, infecciones bacterianas por E. coli, que generalmente se dan infecciones por vía ascendente cuando hay una nefropatía por reflujo. Tóxicas, por ejemplo, vimos como algunas toxinas, por ejemplo, intoxicaciones, por ejemplo, en la rabdomiolisis, ya intoxicaciones con medios de contraste, ya podían causarme este tipo de lesiones, ya. Factores metabólicos, por ejemplo, como las nefrocalcinosis, pueden ser debidas a acúmulos de calcio y causarme lesiones allí. Factores físicos como los tumores, las compresiones, las neoplasias también, las reacciones inmunológicas, por ejemplo, como en la síndrome de Sjögren, que es una reacción, yo también puedo tener afección a nivel de mi túbulo intersticio. Ya enfermedades vasculares, ya los vimos, como la poliarteritis microscópica, como la granulomatosis de Wegener, ¿ya? Y estas lesiones pueden ser tanto agudas como crónicas. ¿Alguna pregunta de las nefritis tubulointersticiales? ¿O todo les queda claro?
¿Alguna pregunta? Por favor. ¿Tienen alguna pregunta? No, profe. Bueno, listo. Entonces ahora vamos a ver lo que son las pielonefritis o infecciones del tracto urinario. Ya afecta los túbulos, el intersticio renal y la pelvis. Cuando yo digo pielonefritis, necesariamente estoy hablando de infecciones que afecten la pelvis renal. Cuando yo digo una nefritis tubulointersticial, estoy hablando de procesos que no necesariamente afectan la pelvis renal. ¿Ya? Dentro de las formas, lo más frecuente es que se dé por la nefropatía por reflujo y lo más frecuente que se den las infecciones urinarias es por E. coli. Pueden ser agudas o pueden ser crónicas y se pueden dar por una infección ascendente o bien por vía hematógena, que realmente son muy poco comunes. Ya. Dentro de las pielonefritis agudas, hay condiciones asociadas como son obstrucciones del tracto urinario, por ejemplo, los cálculos, como es que dan el reflujo vesiculolateral, ya el embarazo, en el embarazo hay una compresión de los uréteres, más o menos 4 a 6% de las mujeres embarazadas desarrollan bacteriuria y de estos el 20 al 50% desarrollan síntomas urinarios, ya si se es mujer, lógicamente, y si es una mujer en edad reproductiva, va a tener mucho más propensión a tener pielonefritis aguda. Ya, si hay lesiones o no renales preexistentes, o sea, si hay divertículos, ya puedo tener más predisposición a remanso de orina y a lesiones infecciosas. Ya, la diabetes mellitus de por sí causa una disfunción nefrogénica y es propenso con las personas diabéticas a tener infecciones y las inmunosupresiones o deficiencias en general. Otras entidades tubulointersticiales es importante tener en cuenta que una cosa es diferente tener una nefrocalcinosis a tener una urocalcinosis, ¿ya? Una nefrocalcinosis ya es una entidad sistémica que generalmente va a dar una hipercalcemia que se da en entidades como el mieloma múltiple, la intoxicación por vitamina D, ya metabolismo excesivo del calcio, ya esto todo me va a llevar a una nefrocalcinosis, que es diferente a una urolitiasis. Dentro de las anomalías congénitas importantes, vamos a tener la displasia renal multiquística, que es muy raro, pero lo más frecuente que nosotros encontremos es la enfermedad poliquística renal. Y dentro de esta enfermedad poliquística renal, tiene especial importancia lo que es la enfermedad poliquística renal de tipo adulto, que es autosómica dominante, o sea, todos los miembros la heredan, y que ya lo dijimos, que causaban anomalías a nivel de la médula y puede ser causa de tubulopatías, y que estos pacientes son los que desarrollan falla renal a los 40 o 60 años de edad. Mientras que la enfermedad poliquística de tipo infantil no es dominante, es recesiva y generalmente los pacienticos mueren o fallecen. También tenemos los quistes simples o los quistes aislados, los cuales no tienen mayor problema, ya son absolutamente benignos, pueden causarnos hematurias microscópicas y el otro problema es que pueden ser una fuente en el cual se remansa la orina y causarnos infecciones urinarias. Y dentro de la urolitiasis lo vamos a ver mejor en las vías urinarias bajas. Ya es importante anotar que la mayoría de los cálculos son de oxalato y fosfato de calcio, ya que hay otros tipos que también pueden ser los de fosfato de magnesio y los cristales de ácido úrico. Los vamos a ver mejor en la clase siguiente, ¿ya? Y por último tenemos los tumores renales. Los tumores renales pueden ser benignos, como sería el adenoma papilar renal, como sería el angiomiolipoma. El angiomiolipoma se ha asociado a esclerosis tuberosa y a alteraciones genéticas. Ya en el angiomiolipoma encontramos que los pacientes tienen una alteración en el gen supresor TSC1 y TSC2. Ya pueden tener también
en la esclerosis tuberosa pueden también tener alteraciones en la corteza cerebral con retardo mental y convulsiones. La otra entidad benigna que vemos es el oncocitoma, que es de los túbulos renales, que son los que vemos ya como son células que forman una masa tumoral, que son con una mayor eosinofilia citoplasmática, que hay que hacer el diagnóstico diferencial con entidades malignas renales. Y dentro de los malignos tenemos el carcinoma de células renales, el carcinoma urotelial de la pelvis renal, que es el epitelio transicional, y el nefroblastoma o el tumor de Wells, ¿ya? Que es de las anomalías pediátricas más frecuentes. Bueno, con eso pues damos por terminada la clase de hoy, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta? Sí. Por favor, sí. La mayoría de los cálculos son de oxalato, cristales de ácido úrico, fosfato y cuál. Ya, ¿te acuerdas que en la clase que viene los vamos a ver con más detenimiento? No te preocupes. Bueno, acá los tenemos, mira. Fosfato de calcio, oxalato de calcio, ya, fosfato de magnesio, de ácido úrico. ¿Entendieron la clase? ¿Les quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces en la próxima clase hacemos un taller y vemos vías urinarias bajas. ¿Están de acuerdo? Listo, profe. Bueno, ¿todo quedó entendido? ¿Alguna pregunta, algo que no entiendan? Me lo pueden hacer en la clase siguiente o ahora. Como quieran. ¿Listo? ¿Está claro entonces? Listo, profe. Bueno, entonces Gracias, profe. yo creo que nos podemos ver entonces el miércoles. ¿Les parece bien? Sí, profe. Bueno, Dale, profe. muchas gracias. Muchas gracias a todos.